Buenas tardes, otra semana más. Estamos junto a Guido y Susana, acompañándoles como cada día martes a las 5, saliendo en vivo por Radio Calbuco, la 90.3 en Ventana Agroecológica, una mirada desde el archipiélago. Como siempre, le doy la bienvenida a Susana y Guido. ¿Cómo está Susana? Buenas tardes, aquí Patricio, a Guido, a todos los radioescuchas que el día de hoy están siguiendo esa transmisión. Nuevamente, pues bienvenidos, estoy muy bien. Esta semana ha tenido sus días dirían aquí en el sur, de veranito, pero un veranito con 7 grados, 6 grados, más o menos así, ¿no? Entonces, han sido bonitos estos días, que ha habido solcito en esta semanita, así que pasándola bien, terminando lo que son nuestras siembras de esta semana, así que bien, todo bien por acá. Guido. Gracias Susana, gracias Patricio. Saludar a todos nuestros amigos que nos siguen, nos escuchan por las redes sociales, en directo los días martes por la 90.3 Radio Calbuco, y a todos nuestros amigos, como comentaba al principio, que nos siguen y nos escuchan incluso desde órbita. Así que un abrazo para todos y seguimos adelante, Patricio. Contento por este nuevo programa. Súper. La semana pasada conversamos por primera vez de forma ya más dedicada al método biointensivo. Logramos darle a entender a las personas que nos escuchan algunas nociones, ¿cierto?, iniciales de este sistema de producción de alimentos. Yo me gustaría saber si ustedes durante las semanas quedaron con ganas de decir algo que no hayan dicho que sea bueno para lograr este objetivo, de acercar a las personas a este método. Bueno, en realidad quedó bastante, por eso justo en este programa queremos darle una continuidad para varias cosas que se quedaron sin plantear, pero poderles decir que, o sea, no es la única forma de producir de manera diferente, de manera limpia, de manera ecológica. O sea, hay muchas más, como lo mencionamos la vez pasada, algunas otras prácticas que hay en el mundo. Nosotros nos hemos quedado con esta práctica del método biointensivo porque, pues bueno, a nosotros nos ha dado resultado. Recuerdo que la vez pasada yo comentaba que yo llevo 15 años practicando este método y, pues bueno, siempre durante todo este tiempo y desde el inicio para mí dieron muy buenos resultados y me gustó poderlo compartir con la gente del campo. Así que generalmente mucha gente del campo tiene como este método como algo novedoso, como técnicas novedosas. Sin embargo, como también mencionábamos la vez pasada, son prácticas que son de milenios atrás, o sea, que ya se hacían, pero claramente no llegaban a este continente, ¿no? Entonces, el hecho de que John Givens, que fue el creador de esta metodología, o sea, el compilador, el que se puso a investigar en todo el mundo cuáles eran las mejores prácticas, y que lo juntó y lo resumió en 8 principios, pues es para mí así como un regalo muy grande el hecho de poder primero haber conocido el método. Yo después de que salí de la universidad, a mí nunca me hablaron de esto en realidad, digamos que 5 años en la universidad aprendiendo de muchas cosas, pero no aprendiendo de las técnicas ancestrales. Entonces, cuando yo conozco el método, para mí fue como algo que dije, bueno, si alguien lo está practicando y lleva más de 40 años haciéndolo, pues qué mejor que probar. Y yo comencé probando, en realidad, comencé probando con algunos agricultores y los resultados fueron increíbles. Entonces, bueno, ya platicaremos un poquito más de eso, pero simplemente eso, como poderle comentar al público que esta es una de las formas en las que se puede producir. Hay muchas, pero bueno, aquí digamos que lo más al sur que podríamos tener esta técnica es aquí en los Maitenes. Entonces, para aquellas personas que quieran conocer esto de primera mano, pues estamos aquí trayendo esta enseñanza, digamos, directamente del maestro que John Givens, que fue con el que yo estuve casi un año haciendo mis prácticas y con quien mantenemos todavía comunicación y con otros países en el mundo también que practican este método, con otros centros en el mundo también hacemos investigación. Entonces,
nos encontramos nosotros conectados con esta metodología en otras partes del mundo. Eso, pero bueno, es que vamos a darle continuidad en lo que va de este programa. Bien, Guido. Mira, un poquito mencionar a nuestro, en este momento, cuando tenemos de alguna forma esa tradición agrícola o esa mirada hacia el campo para los que de cierta forma han estado siempre en la ciudad y buscan ese camino al campo, ese sector o ese grupo de personas buscan una técnica especial, el cómo empezar a sembrar o el cómo empezar a cultivar, a producir un alimento, una semilla, usar una semilla también. Entonces, tenemos como esa visión que es complejo porque necesitas campo, necesitas, o sea, espacio físico, superficie, tierra en el fondo, necesitas implementación y se quedan con la idea de que es un tractor, es experiencia y es mucho lo que tienes que tener y es una inversión grande en el fondo. Entonces, cuando te das cuenta que es que desde nuestro punto, desde esa tradición de campo que hemos heredado en el campo también, nos damos cuenta de que con dos herramientas tan sencillas que es una laya, bien lo que se llama también, que es una horqueta recta y una pala recta, se transforma, digamos, nuestro quehacer de vida, tanto para el campesino, en el caso, te voy a comentar también ese punto, pero como para esa persona o esa grupo de personas o gente de la ciudad que está buscando hacer su huerto en el patio o en esos metros cuadrados que tiene, con dos herramientas tan sencillas que es una laya y una pala recta, puede transformarse la vida. Y yo lo comento desde ese punto porque desde aquí, desde Espacio Los Maitenes, hemos estado ya hace varios años con esta transmisión de experiencias, como dice Susana, hemos traído este método desde bastante lejos y ha llegado a este lugar porque me pasó una experiencia puntualmente en el colegio, en la escuela rural aquí en Isla Quihua, en San Antonio. Y lo voy a contar a la vuelta de nuestra primera pausa. Así que, gracias. Ya, pues, yo no había pensado tanto en el tema, pero ahora se me ocurre que claro, dentro de todas las limitaciones que podemos nosotros empezar a encontrar para no empezar como un camino de aprender a producir alimentos, está el tema de la tierra, de la propiedad de la tierra. Sin embargo, siempre en realidad se puede, o sea, desde lo muy pequeño uno puede ir aprendiendo. Y hay muchas personas que tienen tierra y uno conoce a esas personas y podría también llegar a algún tipo de acuerdo. Un acuerdo para poder desarrollar una huerta saludable en un espacio puede ser interesante para muchas personas. Como yo creo que no va a haber una limitante tan real más que las propias que como que nos va colocando el ritmo o el paradigma o la forma en que estamos nosotros entendiendo que hay que vivir. Así que eso nomás puedo yo ver, porque he visto a personas que sí se la buscan y sí consiguen, no sé, no hacerse más problemas en relación a eso. Bien. Y por ejemplo, acá yo estuve sin ser propietario, estuve hartos meses aprendiendo. Creo que por ahí va la cosa, ¿no? Yo creo que si uno quiere llegar y producir y que te salga todo perfecto a la primera, bueno, en realidad tal vez está uno trayendo mucho lo que tiene que ver con lo que nos han enseñado en la ciudad, como a que no podemos cometer errores. Sin embargo, creo que justamente una de las cosas que va a suceder cuando queramos producir nuestro alimento es tener que aceptar el ritmo de la planta, de la tierra, y nada que hacer.
Creo que frustrarse es como, puede ser parte, pero después ya no debe ser una jugada tan recurrente, pues no tiene mucho sentido quedarse pegado en eso. Y si les parece, vamos a nuestra primera pausa. Vamos a nuestra primera pausa y continuamos con esta experiencia. Este tema lo eligió usted, Guido. ¿Cómo lo quiere presentar? El de la jardinera. Es un tema bien con mucha historia aquí en nuestro territorio. La jardinera de Violeta Parra, porque cuenta una historia, esa vida tanto de mirar el campo, pero también desde un sanar el corazón. Entonces, es como estamos en ese proceso, cultivándonos siempre, trabajando nuestro espíritu, cultivando el corazón, sanando el corazón en esta vida, siempre. Así que para todos, la jardinera de Violeta Parra. Cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten la pena, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Bien, hemos escuchado a Violeta Parra con La Jardinera. Regresamos y saludamos a nuestros auspiciadores. Sí, Guido, ¿quiere partir usted? Muy bien, voy a saludar a Rock Canela, ese espacio, esa cafetería calbucana que día a día, de lunes a sábado, nos espera ahí con ese rico café, ese mocachino, ese latte y una serie de variedades de café irlandés y más. Así que en esa tartas también. Y tartas, esa mítica cafetería calbucana donde sus anfitriones no dudarán en atenderlo cuando usted nos visite aquí en Calbuco, o a la gente que nos escucha en el campo, de visita. Y a los de órbita también. Y a los de órbita, por si en algún momento nos visitan, todos invitados a Rock Canela. Bacán. En Antonio Varas número 65A. 65. Saludo ahí al equipo Rocanela. Bien, yo voy a seguir con Sabor Los Maitenes, ya para que después Susana tome la posta y conecte nuestro último auspiciador con el tema de hoy. Porque Sabor Los Maitenes va a llegar cada día sábado a la feria Los Héroes de Calbuco. Usted puede encontrar un puesto que va a tener diversas alternativas para disfrutar alimentos y otras cosas también, y que tienen este sello, pues, tienen todo que ver con un alimento que es muy rico en sabor y también en nutrientes, ¿ya? Así que no solamente lo que se espera es vender y tener como recursos económicos, sino que también Sabor Los Maitenes es una forma igualmente de mostrar una forma de producir, una forma de entender la alimentación, y siempre
me imagino, si es que no está muy lleno el local, va a haber espacio para conversar y compartir más Sentarse. información. Y siempre, en realidad, es un bonito panorama. Me gusta cuando voy a la feria poder ir a ese puesto de Sabor Los Maitenes y disfrutar un cafecito de higo. Y Susana, Bueno, el tercer auspiciador es el Centro de Expansión Agroecológica Los Maitenes, que es el espacio donde nos encontramos el día de hoy grabando y que bueno, que se encuentra en la isla Kiwa, Yaco Alto, interior, no está muy lejos del cruce de Los Pinos. Para mucha gente que conoce la zona, que conoce la región, sabe que puede llegar en bus, puede llegar en auto, porque tiene un piedraplén que permite un puente que conecta con continente. Así que para las personas que quieran conocer el Centro de Expansión Agroecológica, pues se puede comunicar a través de nuestras redes, en el Instagram como sea.losmaitenes, o directamente en la feria. Nos puede llegar a visitar, conocer, platicar, y ahí podemos consolidar alguna cita para este espacio. Pues bueno, ya comentando un poco acerca de lo que es el Centro de Expansión Agroecológica Los Maitenes, pues Guido mencionaba algo hace un momentito cuando pasaba la canción de Violeta Parra y que hablaba sobre el tema de sanar. Entonces, comentarle también a nuestro público que el mundo de la agricultura también es terapia. Para mucha gente que necesita un momento de trabajar consigo mismo o que necesita sanar algunas cosas, lo que es tocar las plantas, lo que es tocar el suelo, lo que es tocar el agua de manera, digamos, coordinada con estas tres cosas, pues es un trabajo para poder sanar a las personas también. En Japón, en China lo usan muchísimo. Si ustedes se dan cuenta de repente en algunos anuncios o algunas series que lleguen a ver de esas zonas, pues van a encontrar que siempre el empresario lo que hace es llegar a su casa a arreglar su jardín. Entonces no es como una actividad para el jardinero ni una actividad para el agricultor, sino es un trabajo que le permite a esa persona poder trabajar lo que es la parte sanadora, ¿no? Entonces, bueno, eso mencionando lo que decía Guido hace un momentito con el tema de la canción de Violeta Parra. Y pues bueno, nosotros queremos continuar contándole un poco sobre lo que ha pasado aquí en Centro de Expansión Agroecológica Los Maitenes con este sistema que hemos traído, que hemos implementado, que estamos trabajando, que lo mantenemos todos los días bajo los 8 principios que hablábamos del método biointensivo. Y aquí, pues bueno, vamos a continuar un poco con la historia de Guido, como un poco más como experiencia que has tenido como agricultor, que desde niño tú comenzaste súper pequeño tocando la tierra y ahí te enamoraste de la tierra, ¿no? Entonces, un poco que puedas contar, bueno, no sé desde dónde quieras contar tu experiencia, pero sería interesante que nos platiques. Sí, bueno, un poco desde la experiencia o desde la mirada de un niño de que estaba ahí detrás de los bueyes o guiando los bueyes o acompañando con el arado, con todas esas prácticas del campo que en la semana cuando nos juntábamos en el colegio de educación básica con 8 o 10 años, las, conver- las conversaciones no eran sobre autos o de la serie televisiva. Era si ya estás guiando los bueyes, ya te pasaron el arado para andar en el arado. Quien tomaba el arado había superado, digamos, todas las pruebas previas, que era poder primero agarrar un buey, poder guiar una yunta de bueyes, y ya la máxima confianza era cuando te pasaban el arado. Entonces era, Bueno, y eso estamos hablando que no es muy lejano, igual estamos hablando de principios de los 80 por ahí, ¿no? Entonces, digamos, a fines de los 80, principios de los 90, eran ese tipo de conversaciones dentro con los compañeros del colegio. Entonces, y en ese momento, porque bueno, uno empieza a enlazar cosas de esa vivencia, y todas las semanas teníamos 3 a 4 horas de educación técnico manual y huertos escolares.
en nuestra generación, o sea, 3 a 4 horas. Educación técnico manual y huerto escolar. Entonces, eran 4 horas a la semana prácticamente, y en todos los colegios de nuestra generación, digamos, 80 y 90. Y cuando nos llevaban a la huerta, era como el profesor trataba de compartir una idea de huerto y uno decía, lo quedaba mirando, o sea, nosotros ya habían pasado eso en su casa. ya manejamos otro tipo, pero trataba de demostrarnos el cómo se maneja un invernadero, el cómo se despasta, se saca el pasto, o se hace un almácigo. Y claro, desde nuestra experiencia mirábamos al profe tratando de hacerlo lo mejor posible. Y nos pasaba unas herramientas y nosotros nos quedamos mirando cuándo nos pasará el gualato. El gualato o el asa, el asadón, que era la herramienta típica de que cuando era la siembra en el campo, estaba el que llevaba los bueyes, el que guiaba, el que llevaba el arado, y detrás van las personas con el gualato acomodando el surco para que venga la semilla. Entonces el gualato era la herramienta post, cuando después ya pasaba el arado. Entonces todos quienes trabajaban en huerto, en el campo, en su familia, para trabajar el huerto era el gualato. Y le pedíamos al profe, no hay gualato. No, pero aquí están estas horquetas rectas. Y veíamos que en el huerto, con lo que se equipó a los huertos escolares de ese tiempo, era con una serie de layas o bieldos. Y para las rectas. Y para las rectas. Una serie, o sea, habían habido unas 8 o 10 bieldos en ese momento. Para nosotros era una herramienta casi inútil porque esperábamos el gualato, no lo sabíamos usar, lo usábamos como para mover material y claro, no eran muy eficientes. No eran muy eficientes. Entonces, cada vez que nos íbamos al huerto, decíamos, bueno, hay que ir al huerto y a usar esa herramienta que no sabemos cómo se usa. Después de esa, o sea, uno hace esa vuelta y viene a encontrarse con este método biointensivo donde la herramienta clave, digamos, lo comentaba hace un poquito, cuando vemos a alguien de que quiere empezar a sembrar y ve esa vuelta al campo o ese ir al campo o el pensar en sembrar, al tiro le viene la idea de que necesita campo, maquinaria o bueyes en lo mínimo. Pero no, es con una laya y una pala, de que en este método de cultivo, para empezar a sembrar, no se requiere más. Y digamos, estar, digamos, el cuerpo bien de salud, en el fondo, de que podamos hacer estos ejercicios, porque aparte de todo, el método ayuda mucho en mejorar la condición física. Entonces, es muy sanador físicamente, porque lo decías tú, Susana, cuando uno está en contacto con la tierra, empiezan a pasar cosas con nuestra salud. Y mucho tiene que ver también el buen uso de las herramientas, y sobre todo estas de que ayudan bastante en mejorar nuestra elasticidad, nuestra contextura y todo. Entonces, pero ahí pensando un poquito, como en ese tiempo, pues bueno, llegan las herramientas físicas, pero no llegan las herramientas de cómo usarlo, de cómo trabajar con estas herramientas, ¿no? Ahora me acordaba de que, pues bueno, John Gibbons comenzó en los años 70, principios de los 70, con este método, y ya se estaba, después de 10 años, ya se estaba traspasando a muchas partes del mundo por lo rápido que funciona, pues, claro. O sea, que tiene como estas características de... Es interesante el que bueno, hoy día, lo comentaba, esa rama de huertos escolares y de educación técnico manual ya fue sacada, digamos, de las mallas curriculares de la educación pública. Pero eso era una materia importante en la época, digamos, en los 70, 80 y 90. Y en estos últimos años, esta última década, fue tal como se ha sacado filosofía, incluso historia de los colegios públicos, de la rama pública de educación,
un poco con ese fin de desconectar la vida humana o los procesos humanos, tanto personales como sociales, para que se pierda esa historia un poco, o esas habilidades, también en el caso de los huertos escolares y de la educación técnica comunitaria. Hoy día eso es aparte, hay por otro lado, hay agrupaciones de huertos escolares, pero ya casi como iniciativas privadas, no estatales, no del Ministerio de Educación. Entonces, por ahí partimos en el proceso de cómo nos damos cuenta de que llega esta información y llega el proceso de que ahora sí comprendimos cómo se usa esta herramienta, la horqueta recta, que es la laya, con la pala recta en el fondo, y que son dos utensilios tan sencillos pero tan transformadores. Entonces, que es puntualmente una metodología que cambia los procesos humanos tanto del campesino como de alguien que quisiera retomar la zona o esa idea o ese proyecto de hacer un metro cuadrado de cualquier Tipo de producción. Así que por ahí más o menos compartir esa experiencia y que como ya hoy día nos damos cuenta de que es un potencial tremendo estos principios de que lleva el método en el fondo, que es el doble excavado, que es la preparación de suelo, donde se usa, digamos, esta herramienta, y acompañado también del cómo hacer un buen compostaje, un compost, que muchos en el campo tenemos exceso de desechos, tanto por cosecha o porque hay que hacer poda, y cómo se puede aprovechar también. Se van haciendo estas combinaciones de buen compostaje, pero también que todo eso va hacia nuestros cultivos. Bueno, yo creo que después de la pausa, vamos ahora a una pausa y después de la pausa vamos a platicar un poquito más sobre lo que está comentando ahora el Guido de la composta. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos nosotros ese tipo de composta aquí? Un poco como para compartirles uno de los principios del método, no los 8 porque no nos da tiempo en un programa, pero podemos irles compartiendo en otros programas también otro poquito de cada uno de los principios que tiene, o la mejor manera a veces siempre es practicar. Entonces eso es como lo más recomendable. Así que vamos a una pausa, Patricio. Súper. Vamos a escuchar Oración al Sol de Los Fronterizos, que tiene una letra muy conectada con el campo y con lo más profundo igual de la relación profunda que se tiene con la naturaleza, que finalmente es la que te provee de alimento. Así que por eso lo he elegido y esta versión me gusta mucho. Así que nos vemos a la vuelta. Vamos. Hemos escuchado Oración al Sol de Los Fronterizos y hicimos un esfuerzo de producción acá en Los Maitenes y hemos conseguido aquellas herramientas que estaba mencionando hace un ratito Guido. La primera es un bieldo o laya, conocida acá en el sur como laya. Horqueta recta también le llaman, pero para los que están viendo y para los que no, bueno, búsquennos en YouTube. Y van a poderla ver. Van a poder ver, o en Facebook también, van a poder ver esta horqueta, esta laya o bieldo, que es una herramienta tan básica, pero tan transformadora, así, transformadora de vidas. De hecho, es transformadora de vidas. Yo recuerdo, ahora que lo mencionas, en México, cuando trabajábamos con la gente del campo y les enseñábamos a usar la herramienta, cómo se usa, me llamaba la atención que la gente se la apropiaba tanto que no dejaba ni que el esposo la usara. O sea, era así como o el esposo o la esposa, dependiendo de quién tomaba el curso, se adueñaban tanto de esa herramienta, la hacían suya y después decían que la usaban para todo. O sea, al final se usa para todo, ¿sí? Claro. Y a mi lado también tengo una pala recta, que es muy recta, que es la pareja, digamos, del bieldo. Funcionan muy bien en el método biointensivo y va siempre relacionado con la mejora del suelo, con la descompactación, el cómo descompactar
nuestra zona de cultivo que por años ha sido compactada por el tránsito tanto de animales, de maquinaria y todo, y cómo nuestras raíces, después de esa descompactación, empiezan a desarrollarse de una manera impresionante. Así que por aquí está, para los que nos están viendo, y continuamos. Patricio. Ya pues, si me permiten, yo puedo introducir este tema que es un principio, que es el capítulo 3, si no me equivoco, Sí. del libro del método, y que se llama compostaje. Y que solo para introducir de la importancia de este aspecto, para mí es la clave de la autonomía en la producción de alimentos. La no dependencia de insumos externos que hoy día, bueno, tienen a muchos productores muy como apremiados por el alza de precios o la escasez. Fue muy como, no sé qué palabra decir, pero impactante saber que los conflictos que se produjeron hace un par de años entre Rusia y Ucrania hicieron que subiera el fertilizante en Calbuco y muy rápido. Bueno, entonces creo que la composta, si le puedo dar como una sugerencia a quienes nos escuchan, es que le pongan harta atención a lo que vamos a conversar, porque no solamente se trata de ahorrar, no, se trata de como comprender cómo todo lo que necesitamos está al lado de nosotros, y a veces preferimos tirarlo o quemarlo. Y bueno, eso, Susana. Claro, o sea, pasa mucho que cuando hablamos del tema de la composta, mucha gente piensa, bueno, pero el tiempo que se va a tardar en estar lista, y es más fácil comprar un fertilizante y que sea rápido. Bueno, todo esto tiene digamos, una doble lectura en realidad. Entonces, nosotros cuando trabajamos lo que es la composta, siempre le decimos a las personas que vienen aquí o que practican el método, que como bien dice Patricio, no requieres insumos externos, es simplemente con lo que tienes, y te puedes hacer autosuficiente en el tema de fertilizar tu huerta, ¿no? Entonces, aquí digamos que la parte más interesante es que lo hagamos. Uno les puede explicar, les puede decir cómo se hace y todo, pero después el tema es hacerlo, y a veces eso es lo que cuesta un poquito más. Entonces, pensando que hay muchas formas de hacer compostaje, hay compostaje para lo que son digamos, los desechos de la cocina. Esa es una forma de hacer compostaje que nosotros no vamos a hablar en este momento de esa, más que nada de lo que son los desechos de las cosechas, ¿sí? Como decía Patricio también, y bueno, ahora Guido también igual nos comentará un poco su experiencia, pero este tipo de compostaje en realidad se basa en lo que son 3 tipos de productos que requerimos para hacerlo. Nosotros le llamamos lo que son los desechos, o en este caso lo que es material seco, material verde, recién cortado, recién traído del campo, y necesitamos un poco de suelo. En realidad, esto es para el sur. Si estuviésemos más al norte o en unas zonas un poco más secas, requeriríamos un cuarto elemento, que es el agua. Entonces nosotros ocupamos solamente, aquí en el sur, ocupamos tres elementos. Esto también tiene mucho que ver con el hecho de qué tipo de materiales le vamos a poner ahí. Entonces, generalmente los materiales secos nosotros utilizamos, ojalá sean los desechos de todo lo que son las gramíneas, en este caso, todo lo que fue, que produjo algún grano, como lo que es el centeno, el maíz, bueno, en este caso sería el choclo, acá en el sur, lo que es la avena, lo que es la paja de arroz, todo eso que tuvo grano, que le llamamos gramíneas, pues ojalá lo podamos utilizar como el componente seco. También tenemos el componente verde, que puede ser todos los desechos de hojas que ocupamos de
no sé, de algún cultivo, o alfalfa puede ser, o trébol también, que hay mucho en el campo, o sea, para los que tienen campo que pueden conseguirlo, cortarlo, cuando hacen una poda, cuando cortan el pasto que está recién cortadito y que está verde, bueno, pues eso nos ayuda un poco a tener ese elemento verde. Tenemos también suelo, que puede ser de cualquier parte del campo. Si no tenemos mucho campo, pero estamos aflojando el suelo con la laya y el bieldo que mencionó Guido, se puede obtener una parte de ese suelo, porque al momento de que lo estamos descompactando, sucede que se eleva, se inyecta oxígeno. Entonces hay bastante y de repente ya tenemos mucho suelo y que nos va a servir para poder hacer nuestra composta. Entonces, pensando en esos 3 elementos que requerimos, materia seca, materia verde y suelo, es con lo que nosotros armamos lo que son nuestras compostas. Que en realidad, si ustedes se dan cuenta, no es material que tengo que comprar. Probablemente para alguien que vive en la ciudad y quiera hacer este tipo de compost, es muy probable que se encuentre teniendo que comprar estos materiales porque probablemente no los tenga en su campo. Pero la gente de acá del sur, pues la mayoría tiene campo y tiene un espacio donde puede colectar estos materiales. También pueden ser las hojas de los árboles como material seco, también puede ser una poda de árboles, cosas así que van saliendo que en realidad de repente uno dice, bueno, ¿y qué hago con esto? ¿Lo quemo? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, también hay quienes han pensado, bueno, y si uso aserrín y todo eso, el desecho, a veces ese no es como tan conveniente acá en el sur, porque llega mucha madera impregnada y eso no es bueno para los microorganismos que requerimos, ¿no? Entonces, pensando siempre como en los desechos que tenemos alrededor o que tenemos en nuestro campo. Entonces, a partir de eso, nosotros lo que vamos creando es un pequeño sándwich o una lasaña, podríamos decir. Marcamos lo que es 1 metro cuadrado y a la vez también marcamos con una estaca hacia arriba 1 metro. Entonces, al final estamos marcando 1 metro cúbico, ¿sí? 1 metro por 1 metro por 1 metro. Entonces, la idea es ir haciendo una pequeña lasaña y vamos haciendo pequeñas capas de cada uno. Cuando hablamos de capas, hablamos de que al menos requerimos 10 centímetros de materia seca, 10 centímetros de materia verde y ahí podríamos agregarle 1 centímetro de suelo. Y volvemos a empezar seco, verde, tierra, hasta llegar al metro arriba. Probablemente esta forma de exponerlo y de explicarlo no es la más lúdica, ¿sí?, que cuando lo hacemos. Entonces, nosotros cuando comenzamos aquí el proceso, a mí me llamó mucho la atención una cosa que mencionó Guido cuando comenzamos la primera vez a hacer nuestra primera composta aquí en Los Maitenes. Y él decía que su mamá generalmente juntaba sus desechos secos y verdes en un punto y se quedaban ahí amontonados, y claro que al cabo de algunos años, pues bueno, eso ya se convertía en tierra, se convertía en suelo. Entonces, pero bueno, claramente cuando nosotros hacemos estas pequeñas capas y lo acomodamos con suelo, el proceso es un poquito más rápido e incluso mucho más ordenado y organizado, en el que nosotros vamos a obtener al cabo. Si este es un poquito largo, nosotros a este tipo de compost le llamamos que es un compost estructural. O sea, esto al final del día, cuando ya está preparado, terminado, después de 6 a 8 meses ya lo tenemos listo y lo podemos agregar a nuestras camas de cultivo o el espacio donde estamos cultivando. Entonces, cuando nosotros lo agregamos, estamos agregándole estructura al suelo. Por eso que le llamamos compostas estructurales. Digamos, ya más técnico, podríamos decir que es carbono estructural lo que estamos agregando al suelo. Entonces, para mucha gente probablemente esto van a decir, ¿qué es eso, no? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues como decía Patricio al inicio de este momento, esto nos permite a nosotros no depender de insumos externos, porque aquí tenemos algo bien interesante, que son los nutrientes que se están disponiendo para la planta, ¿sí?, de manera lenta.
De manera lenta, esto quiere decir que no requiero estar poniendo cada año de este material si pongo suficiente una vez. O puedo estarle poniendo poquito cada año también, pero no necesita 3 o 4 fertilizaciones al año como a veces requieren otros tipos de productos. Entonces, a este tipo de compost nosotros le llamamos composta estructural o carbono estructural. Entonces, es como de las cosas técnicas que de repente esperemos que se comprenda un poquito, pero que sin embargo todo esto tiene, como decía Patricio, un capítulo en el libro que trabajamos, con el que nos guiamos, con el que digamos también está impregnado los 50 años de experiencia que lleva John Gibbons con este tipo de compostas. Están ahí en ese capítulo. Entonces, para quienes vienen, toman el curso, bueno, este libro forma parte también de la experiencia que se les entrega cuando vienen aquí a los Maitenes o cuando toman un curso del método biointensivo. Está ese capítulo y ayuda a reforzar y ayuda a... Bueno, claramente este tema tiene mucha información. Generalmente nosotros lo dejamos como un día de trabajo, el tema de la composta. O sea, no solamente lo que les estoy diciendo es lo que es en realidad este tipo de composta. Tiene mucho más temas técnicos que probablemente, digo, no me quiero meter como en esa parte para que no sea como tan tedioso y probablemente algunas cosas sin entender. Pero sí me gustaría decirles que para nosotros este es el principio de poder mejorar nuestro suelo y permitirle que a través de esa composta integrada nosotros podamos retener agua, podamos tener nutrientes disponibles para la planta, podamos mejorar el tema de la acidez que tienen este tipo de suelos, que por el exceso de lluvia que tenemos se nos va lavando todo el tiempo los nutrientes y se nos va quedando dos nutrientes que son los que más abundan en este tipo de suelos, que es el aluminio y el fierro. Entonces esos dos no nos permiten que incluso haya posibilidad de que los otros nutrientes estén disponibles para la planta. Así que solamente con el hecho de integrar este tipo de composta ya vamos a generar un cambio incluso en el color del suelo que estoy trabajando. Guido, ¿tú nos quieres platicar algo de esto? Mira, importante en esa línea de cómo uno va viendo el desarrollo del compostaje, de esta composta en el fondo, que también le llamamos composta fría. Entonces, al ser composta fría, uno se preguntará, bueno, ¿lleva hielo, un cubo de hielo? No, pero un dato importante de que también me va a llevar a otro y que nos lleva a otro es que no necesitamos aplicarle ningún tipo de desecho animal. Claro. Porque el desecho animal hace que inmediatamente se transforme en composta caliente. Entonces, como es composta fría, eso quiere decir de que no lleva ningún tipo de desecho animal. Por lo tanto, no requiero para hacer una composta fría, no necesito desechos animales. Solamente vegetales, desechos vegetales, puede ser hojas secas, cañas secas, pasto seco, pasto verde, y así hacer esa combinación como tú decías. Partimos con la parte seca, con las cañas secas, hojas secas, después viene el pasto verde y esa pequeña capita de tierra de suelo para que aporte los microorganismos necesarios, que son los que hacen el trabajo a fin de cuentas, los que activan los minerales y todo. No es un efecto químico, sino que son los microorganismos nuestros principales aliados, que es lo que justamente en las actividades o explotaciones que se llama agrícola, es lo último que se piensa es en los microorganismos beneficiosos. Entonces, en este tipo, cuando hacemos composta, principalmente estamos pensando en los microorganismos. Entonces, es clave esta composta fría de que no lleva desecho animal
estiércol animal. Por lo tanto, no requiere volteo. En las compostas calientes que se hacen con desecho animal, necesitan voltearlas porque hace temperatura la fermentación de los desechos animales. Entonces, es una gran ventaja por ese lado, porque aprovechamos los desechos del entorno y no dependemos por si tenemos o no tenemos animales o desechos animales en general. Porque hoy día, claro, el mundo de prácticas no convencionales, que se le llama, o prácticas alternativas, o de hacer, digamos, los propios fertilizantes en el mundo campesino, digamos, los biopreparados que se llaman, en su mayoría llevan desecho animal. Todas las heces de los animales. Entonces, lo importante, y quería recalcar eso, de que es una composta fría porque no lleva estiércol animal, que es el que calienta las compostas, y que al ser frío es un desarrollo lento, una maduración lento de esa composta, que también nos garantiza de que va a durar mucho más tiempo, porque es una composta estructural, como decía, hacemos suelo. Claro. Cuando, de cierta manera, cuando uno ve el suelo o la tierra, cuando va por la calle, ve los jardines o ve en la ruta, ve los campos, para hacer 1 centímetro de suelo necesitamos 100, 200, 300 años, hasta 1000 años. La naturaleza necesita para hacer 1 centímetro de suelo. Y en este método, en esta forma de compostear, aceleramos esos procesos porque le damos las condiciones a los microorganismos para que hagan suelo. Entonces, cuando alguien tenga la oportunidad de ver una composta fría y ver de que una pila de material seco, material verde y una pequeña capita de suelo, ese metro cúbico que se hizo al principio, vamos a ver de que encontramos al menos, o sea, medio metro de suelo ya hecho y disponible con nutrientes y con mucha aporte de minerales. Entonces, el trabajo que hacen los microorganismos en estos procesos nos damos cuenta de que es clave. Entonces, la vida del suelo es nuestra preocupación siempre en este proceso. Pues bueno, hay muchísimo que platicar sobre este tema en realidad, pero pues bueno, en realidad yo creo que lo más conveniente es a veces que puedan tomar un pequeño curso, un pequeño taller sobre estos 8 principios y todo el trabajo que tiene. Pueden hacerlo en línea, hay muchísima gente que está hablando de este método en línea, o también pueden venir a hacer la práctica con nosotros. O sea, dependiendo, yo creo que siempre a veces es como más factible que uno aprenda haciendo que solamente viendo. Entonces, los invitamos también a que en algún momento, si tienen la inquietud de aprender, de conocer este tipo de prácticas y de, en este caso, del método, pues bueno, les va a servir para poder producir ese metro cuadrado que tienen en la casa disponible para sembrar. ¿Sí? Bien, vamos entonces a nuestra última canción, que es de Guadalupe Urbina. El tema se llama Araré. ¿Te lo eligió, Susana? ¿Algo Sí. que quiera agregar? No, en realidad es una artista que me gusta cómo tiene la letra de su música, y creo que, bueno, ustedes van a disfrutar la letra de esta canción. Bueno, nos vemos a la vuelta para cerrar.
Arare, arare, la iré y sembraré el viento, plantaré un sentimiento. Arare, 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 la iré y sembraré un canto, plantaré la esperanza. Arare, 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 la alba y sembraré auroras, plantaré el horizonte. Ay, el sentir, el querer, el soñar no se toca, lo mejor no se toca, lo más grande en la vida. Y cuando me pides tocar la canción, ¿cómo haría? No hay canción que se toque y son invisibles, son intocables, son intangibles, como el amor que es música en el alma, como el querer, oxígeno al espíritu, como el amor que es música en el alma, como el querer, oxígeno al espíritu, como el amor que es música en el alma, como el querer, oxígeno al espíritu, y como el amor que es música en el alma, como el querer, oxígeno al espíritu. Arare, arare, arare el desierto, sembraré un bosque, le daré agua del llanto del mundo. Arare, arare, arare el desierto y sembraré un bosque, le daré agua del llanto del mundo. Ay, qué alma tan infeliz, la del que arranca selvas, los pulmones del mundo, la guitarra y la quena, la alegría y la pena, mi querer más profundo, como el amor que es música en el alma, como el querer, oxígeno al espíritu, como el amor que es música en el alma, como el querer, oxígeno al espíritu, como el amor que es música en el alma, como el querer, oxígeno al espíritu, como el amor defiende sus derechos, como querer, oxígeno en el pecho, como sentir aromas de la selva, quiero heredar lo mismo que me dieron, oye maderero, primero sé sincero, sí, mira a tus nietos, ellos dirán de viejos, cuando era niño pude conocer un árbol y había tantos que mi abuelo los talaba, yo cuando era niño pude conocer un árbol, sí, había tantos que mi abuelo los talaba por camionada, nada, ahora queda nada, loco, 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 ni un árbol junto al otro, nada, 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 ahora no queda nada, loco, 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 ni un árbol junto al otro. Arare, 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 el aire y sembraré el viento, plantaré un sentimiento. Estamos de vuelta, hemos escuchado a Guadalupe Urbina con el tema Araré. Antes de terminar, vamos a recordar que este programa llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Sabor Los Maitenes, este local que está todos los sábados en la feria Los Héroes de Calbuco. También de Rocanela, la cafetería que va a encontrar ahí también cerquita de donde se pone la feria, un par de cuadras, va a estar esta cafetería que atiende de lunes a sábado y que cierra durante el almuerzo para que no se pongan tristes si van como a la 1 y está cerrada, pero no se va a arrepentir de visitarla y de disfrutar aquel espacio que le va a ofrecer café y otras cosas. Y por último, el Centro de Expansión Agroecológica Los Maitenes, del cual hemos estado hablando ya en este episodio, que entre todas las cosas que hace también recibe a personas que quieren aprender en particular del método biointensivo y también de
soberanía alimentaria. En realidad acá al menos es lo que se busca y se cultiva. Bueno, para finalizar, les invito a que cada uno pueda comentar algo que nos haya dicho acerca de la composta como principio de los 8 que existen en el método biointensivo. Y voy a partir yo diciendo que la composta, en realidad también hay muchos tipos de composta. Pueden haber unas que son con lombrices, unas que son, como se decía, con guardar y el excremento de los cerdos, de los chivos, etcétera. Hay una composta fría como la que se dijo, y creo que lo que estamos nosotros buscando siempre es darle o devolverle los nutrientes. Y esos nutrientes no solamente pensarlo como yo creo que como los símbolos químicos de los nutrientes, sino que la vida misma, porque va a haber una tierra que es muy rica en microorganismos, que ellos están transformando constantemente lo que está en ese espacio en el suelo, para que las raíces puedan capturarlo y llevarlo hacia la planta, para realizar los procesos de crecimiento y que ese crecimiento sea saludable. Creo que la composta se va a tardar esos 8 meses, porque lo que está haciendo es poblarse al máximo de esos microorganismos como pequeños colaboradores, miles de millones. Por lo tanto, está esa opción, o está la opción de que es como tomarse un jugo en polvo, como echarle polvo a un polvo inerte que usualmente no debiese hacer que prolifere la vida. Solamente le entrega directamente a la planta, claro, el sabor. Pero no es lo mismo un jugo en polvo que comerse una piña, no sé. Uno se da cuenta de lo que es real y de lo que es sintético, o inerte o muerto. Y creo que cuando hablamos de alimentos es importante que estemos hablando hoy y de nuestra alimentación también, que esté viva, porque nosotros estamos vivos y muchos de los problemas de salud se relacionan con que estamos comiendo alimentos que nuestro cuerpo no reconoce. Imagínense lo que le pasa a una planta cuando se pierde mucho de la riqueza que ofrecen estos microorganismos. Eso puedo decir yo de las compostas. Sí, sin duda, y lo importante, así como comentábamos, de cuando estamos mirando este proceso de una composta fría, es porque estamos diciendo de que también hay compostas calientes, y lo comentábamos un poquito. Las compostas calientes son de rápida producción, o sea, una composta caliente, que hay varios biopreparados que se llaman compostas también, y que en 15-20 días ya están listos y están para puntualmente aplicarlos al suelo. Pero el enfoque de ese tipo de compostaje es pensando en la producción, en el fondo, a corto plazo. Y lo que va generando eso es, claro, no pensar en la vida del suelo, sino que pensar en ese cultivo, que si bien es cierto, para un campesino o para alguien que está produciendo es muy importante, pero con el paso del tiempo también vamos degradando el suelo, aunque no se estén aplicando fertilizantes químicos. Entonces, o sea, no es tan fuerte la degradación, pero con el paso del tiempo, si sigo aplicando estos biopreparados o compostaje caliente, mi suelo le va a empezar a faltar estos otros nutrientes más esenciales, que son amplios, y que se ha estudiado y encontrado de que la composta fría recupera muchos de esos minerales, de que con el paso del tiempo el suelo va perdiendo por el tipo de explotación que se va haciendo al suelo y en el fondo a la tierra. Entonces, eso nada más mencionar. ¿Sale? Bueno, y aquí a lo mejor de manera técnica, eso que le llamamos composta fría, nosotros también de manera técnica le llamamos carbono estructural. Y a la composta caliente le llamamos el contenido de carbono metabólico. Entonces, hablando como técnicamente, tenemos composta fría, carbono estructural, composta caliente, carbono metabólico. Entonces, al tener una composta de carbono metabólico, que son las calientes,
nos llega a generar esa dependencia continua que se genera cuando requiere nutrientes. Entonces, ese tipo de carbono metabólico que tiene una composta caliente, el suelo o la planta, en realidad la planta, te va a estar pidiendo comida y comida y comida y comida. O sea, 2-3 veces al año vas a tener que agregar ese tipo de composta. Y como dice el Guido, o sea, es como entra y sale. O sea, entra el nutriente y se va. Entonces no hace suelo, no queda nada en el suelo. Entonces viene siendo como si fuera el suelo vendría siendo como un espacio inerte, porque solamente pasa, expone lo que es el nutriente, la planta lo absorbe rápidamente y entonces ya nuevamente quiere más. Entonces eso es lo que pasa en la diferencia de carbono estructural y carbono metabólico. El estructural, que es el que hacemos, del que les platicamos ahora, de cómo se hace este tipo de composta fría, pues bueno, tiene nutrientes para largo alcance, digamos, como para tener un poco más de tiempo, está disponiendo los nutrientes de manera más lenta y está a la vez permitiendo que el suelo se mejore, a diferencia del otro que no nos va a permitir ese tipo de mejora en el suelo. Entonces, un poco más como verlo en campo, no es como no, siempre es lo más recomendable en realidad de que la gente pueda practicarlo, vivirlo en campo y que pueda tener la experiencia de todo tipo de composta en realidad. Entonces ahí es donde uno se va dando cuenta con cuál se quiere quedar. O sea, en realidad no se trata como de decirles esta es la mejor, no, para nosotros es la mejor, pero puede ser que para otras personas no sea la mejor, necesita de la otra, ¿no? O se pueden usar las dos, se pueden usar 3-4 tipos de composta en un campo, siempre se puede. Así que, pues bueno, un poco como dejarles la espinita para ahí de quienes quieran empezar a practicar este tipo de compost. Súper. Ya pues. Sí, pues. Y nos vamos. Saludamos entonces a todo Calbuco a través de la radio Calbuco, que todos los martes a las 5 salimos al aire. Nos vemos la próxima semana. Próxima semana. Por Radio Calbuco 90.3. Un saludo a todos. Adiós. Adiós.